Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora Quesada? Nosotros le vamos a tratar hoy sobre la relación fisiopatológica entre la migraña y la epilepsia, ¿verdad? Nosotros estamos conformados por mi persona, Marcelo Norrito, y por mi compañera Valentina Rojas, ¿ok? Valentina le va a comentar sobre la migraña y la fisiopatología, y yo sobre la epilepsia y su fisiopatología, y después la unión entre ellas, ¿ok? Comencemos. Bueno, entonces, para comenzar, la migraña es una cefalea periódica, generalmente unilateral, y se puede generalizar. Se asocia con irritabilidad, náuseas, fotofobia, vómitos, constipación y diarrea. Se precede de pródromos, es más común en mujeres. La mayoría de los pacientes tienen antecedentes familiares y suele aparecer en la niñez y adolescencia. Ok, la epilepsia es una afectación cerebral crónica que se ve caracterizada por crisis recurrentes de etiología heterogénea, ¿verdad? Tiende a ser de origen cerebral y es resultante de una descarga neuronal anormal y excesiva de una población neuronal con manifestaciones clínicas variables, ¿ok? Las crisis epilépticas es otro término que tenemos que saber que es alteraciones súbitas de la función del sistema nervioso central como resultado de una descarga paroxística de alta frecuencia, ¿verdad? Esto es importantísimo, la descarga paroxística de alta frecuencia, para relacionarlo con la migraña, o una sincronización de baja frecuencia o una descarga eléctrica de alto voltaje en un grupo neuronal en cualquier parte del sistema nervioso central. Bueno, luego, para poder entender un poco la relación entre estas dos patologías, tenemos que hablar un poco sobre la fisiopatología de cada una. Vamos a comenzar con la de la migraña. Entonces, sabemos que para que se produzca la migraña, hay un fenómeno a nivel de la corteza cerebral que se denomina depresión propagada, donde hay un incremento de la excitabilidad y después se produce una depresión de la actividad neuronal. Simultáneamente hay una gran salida de potasio de las neuronas. Después, la depresión propagada tiene una velocidad de propagación lenta en comparación a la de un potencial de acción. Capas superiores e inferiores de la corteza están desfasadas en varios segundos. Puede haber actividad paroxística precediendo el potencial negativo. El principal problema en el pródromo vendría siendo que existe una reducción focal del flujo sanguíneo que se propaga acompañado al potencial negativo, reduciendo considerablemente el flujo sanguíneo cerebral. Esto es lo que va propagando de manera concéntrica. Esto se va propagando de manera concéntrica. Después, en condiciones normales, el magnesio controla la actividad de los receptores glutamanérgicos. En un paciente migrañoso hay una disminución intracelular del magnesio. Esto vendría siendo más notable durante las crisis, lo que produce la hiperexcitabilidad neuronal e induce la aparición de la depresión propagada. Después, se sabe que la administración de ácido glutámico en estos pacientes aumenta la sensibilidad a la depresión propagada. Hay una despolarización focal espontánea con propagación limitada, lo cual es una manifestación de hiperexcitabilidad neuronal central. La actividad paroxística inicial depende de la activación de los receptores NMDA por un incremento en la liberación del glutamato, y esto controla, o sea, viene siendo controlado por varios genes. Los vasos meninges dilatados producen activadores nociceptivos y activan, y de allí la señal viaja hacia el núcleo ventral posterior del tálamo contralateral y el corte sensorial, como mecanismo de compensar el flujo cerebral global, lo que produce la dilatación de los vasos meningios. La vía pasa por el núcleo caudado, y de este se produce activación autonómica que puede verse acompañado con náuseas y vómitos. Entonces, después veremos que en la parte más desagradable de la migraña, Yo les voy a comentar un poco sobre la fisiopatología de la epilepsia. Realmente, la fisiopatología de la epilepsia
eh, tiene una característica que tiene unas neuronas que tienen unas características comunes, ¿ok? Em, este grupo de neuronas presenta una disminución del calcio en los canales de sodio que va a preceder a la actividad ictal. Esto va a determinar que las neuronas de los focos epilépticos que estamos hablando siempre estén presentemente despolarizadas, ¿ok? Por otro lado, estas neuronas de los focos epilépticos tienen un incremento de la producción de glutamato, aspartina y glicina. El glutamato es el neurotransmisor, ¿no?, excitatorio por excelencia. Por ende, las neuronas van a estar la mayoría de las veces en un estado de hiperexcitabilidad. Además, va a haber una disminución de la liberación del GABA y se produce una transformación excitatoria del GABA. Cuando esto se une a la membrana posináptica, va a aumentar la conductancia del sodio en lugar de aumentar la conductancia del cloro y del potasio. Por ende, va a tener estas neuronas más hiperexcitadas. Em, Además, también va a haber una disminución de la conductancia del potasio de la dendrita apical de la corteza. Esto va a favorecer que se produzca la propagación retrógrada del potencial de acción e incrementa la excitabilidad cortical, por lo que estamos hablando. Además, se ve un fenómeno que no es muy frecuente en la migraña, pero obviamente sí en la fisiopatología de la epilepsia, que se produce un desplazamiento despolarizante paroxístico. Cuando se produce una despolarización mantenida, se favorece la presentación de muchos potenciales de acción. Esta despolarización mantenida de los grupos neuronales es lo que se conoce como desplazamiento despolarizante paroxístico de las neuronas. Los focos paroxísticos también tienen una despolarización parcial crónica. Esto hace que se produzcan unos periodos de hiperpolarización, que serían protectores, por así decirlo, ya que obviamente van a limitar la duración de las crisis porque van a aumentar la conductancia del cloro y del potasio. Entonces, van a hacer que la neurona no esté tan despolarizada. Además, hay neuronas involucradas en las crisis epilépticas que tienen un aumento en la utilización de glucosa, por ende van a estar parcialmente despolarizadas. Hay una disminución del ciclo, de la eficiencia del ciclo de Krebs. Hay más requerimientos energéticos y por ende pueden haber riesgos de hipoxia e isquemia. Y hay neuronas perifocales con hiperpolarización variable y contribuyen entonces a frenar la propagación del foco. A medida que estos procesos de hipoxia e isquemia se producen, eh, también hay desaferentación neuronal parcial por la muerte neuronal en los focos, llevándolo a una pérdida neuronal progresiva. En general, la fisiopatología de la epilepsia es una hiperexcitabilidad de la neurona por un aumento de glutamato, un aumento de la conductancia del sodio, una disminución de la conductancia del potasio y por esto es que se da todo este tema de la excitabilidad de las neuronas. Bueno, después vamos a hablar ya como tal de la relación fisiopatológica entre la epilepsia y la migraña. La base común entre ambas vendría siendo la hiperexcitabilidad neuronal cortical, como ya veníamos hablando antes, que a su vez puede ser resultado de la disfunción de canales iónicos transmembrana y presencia de un desequilibrio entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, como metabolismo del magnesio, neurotransmisores, defectos mitocondriales, etc. Después, el fenómeno migrañoso fundamental en esta interconexión con la epilepsia sería la llamada depresión cortical propagada, que es la base de los síntomas que constituyen el aura migrañosa y que pasamos a describir. Este, la relación que hay entre la migraña y la epilepsia es dada por la depresión propagada, ¿ok? Por ende, como aquí dice, la verdadera naturaleza de la relación entre la depresión propagada en la migraña y la epilepsia aún no está clara, pero se cree que es esto. Eh, es posible que cada una de ellas favorezca la aparición de la otra. Por otra parte, la depresión propagada crearía un ambiente neuronal propicio para la actividad epiléptica, mientras que la actividad epiléptica desarrolla ondas de depresión propagada. O sea, es de forma bidireccional. Además, se cree que el umbral de excitabilidad neuronal está disminuido en individuos migrañosos,
como ya dijimos, los individuos migrañosos presentan la depresión propagada, que hay un aumento de la conductancia del potasio y esto disminuye eh, el umbral de excitación neuronal. Varios factores etiopatológicos, genéticos y o adquiridos convergerían en un resultado común, que realmente es la hiperexcitabilidad neuronal, manifestándose en ocasiones solo como crisis migrañosas o en otras ocasiones como crisis epilépticas, o bien puede ser en ambas. Bueno, esto como ya lo hablamos un poco en la fisiopatología de cada patología, lo vamos a leer por encimita. Las neuronas que pertenecen a los focos epilépticos comparten características funcionales, como bien sabemos. Disminución de canales de sodio, aumento de producción de glutamato, disminución en la liberación de GABA, disminución de la conductancia de potasio, aumento de utilización de glucosa, disminución de producción de citocromo oxidasa, aumento de los requerimientos energéticos favoreciendo la hipoxia. Y por último, también debemos saber que hay aspectos genéticos que son predisponentes. Parece razonable que las relaciones fisiopatológicas entre migraña y epilepsia, en aquellos casos no secundarios a lesión cerebral estructural o metabólica conocida, se sustenten en mutaciones y variantes genéticas, ¿ok? Y puedan predisponer tanto a una como a otra, ¿ok? Dichas mutaciones provocan en mayor medida granulopatías, como hablamos de la presencia de disminución de los canales del calcio en los canales de sodio, esto es una canalopatía, las cuales alteran la homeostasis iónica neuronal o glial. También pueden repercutir en los sistemas GABérgicos, como hablamos de la transformación del GABA, y por ende hay un estado de hiperexcitabilidad porque aumenta la conductancia del sodio y la disminución del potasio y el cloro, y glutamérgico, que cuando hablamos de aumento de la producción del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y por ende obviamente va a haber una hiperexcitabilidad de la neurona, e incluso de una manera importante afectar funciones mitocondriales. Algunos de los mutaciones mutaciones genéticas pudieran ser la migraña hemipléjica familiar, mutaciones en el gen SLC1A3 y mutaciones en los genes EOLG62 o C10, o también puede ser el F263. Son unos genes y pudieran estar mutados y por ende pudieran relacionarse todo esto. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que nos hayamos explicado.